Soy Carlos Burgos, director del Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Estrella Lawyers Enterprise, consultorías y servicios legales especializados. Es un gusto para el bufete y para mí compartir estos momentos académicos con ustedes, en el que trataremos el día de hoy lo relacionado con la jornada laboral flexible, con el objeto que empresarios y trabajadores lo pongan en práctica, no solo en estos momentos complejos de crisis que estamos viviendo con ocasión del coronavirus, los cuales no han sido fáciles para ninguna de las partes, sino en el giro normal de la organización empresarial. Muy bien. Asumo que surgirán algunas preguntas, las cuales surgieron las guardemos para el final de la charla, espacio en el que se dedicarán unos minutos a resolver algunas preguntas relacionadas con el tema que vamos a tratar en la noche de hoy. Como ya lo hemos venido manifestando a través de las charlas anteriores dadas por mis colegas y compañeros de bufete, el Gobierno Nacional, mediante decreto número 417 del 17 de marzo del 2020, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de evitar la propagación del COVID-19, requiriendo apoyar directamente a las empresas en las actividades de contención y mitigación del coronavirus y velar por la vida de los trabajadores en los ambientes laborales, con elementos de protección y actividades de intervención de riesgo por parte de las administradoras de riesgos laborales. En armonía con lo anteriormente expresado, el Ministerio del Trabajo, a través de la Circular 021 del 17 de marzo del 2020, con el objeto de evitar la propagación del COVID-19, poniendo a consideración de los empleadores una serie de medidas, las cuales se encuentran todas previstas en el ordenamiento laboral colombiano, y de esta manera proteger el empleo y las actividades productivas del país. Medidas como entre las que se encuentran la jornada laboral flexible, tema que nos atañe el día de hoy, la cual cada empresa podrá disponer de acuerdo al giro de su actividad productiva, en armonía con lo dispuesto en el decreto 457 del 22 de marzo del 2020, expedido por el Gobierno Nacional, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia producida por el COVID-19, y así como el mantenimiento del orden público, decreto en el cual se ordenó un aislamiento preventivo para todos los habitantes del territorio nacional a partir del 25 de marzo del 2020, inicialmente hasta el 13 de abril del 2020, indicando las excepciones para poder circular por el territorio nacional. Y es de anotar que el día de hoy el Gobierno Nacional amplió el aislamiento hasta el día 27 de abril de este mismo año. Así las cosas, y con este preámbulo, pues introduzcámonos ya en la materia que nos atañe, como es la jornada laboral flexible. ¿En qué consiste la mencionada jornada laboral flexible? Esta consiste en distribuir la ejecución de la jornada de trabajo de 48 horas a la semana en jornadas flexibles distribuidas en máximo 6 días a la semana y con un día de descanso en la misma semana. En este punto debemos tener en cuenta que la jornada laboral flexible tiene dos componentes dispuestos en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Uno, y el primer componente, que es la jornada diaria, que consta de 8 horas laborales. Y el otro es la jornada semanal, la cual se compone como máximo de 48 horas de trabajo a la semana.
El artículo 161 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo señala varias excepciones a la jornada ordinaria de trabajo, entre las cuales se encuentra la jornada laboral flexible, como lo dispone el literal de la mencionada norma, el cual manifiesta que el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 48 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con un domingo. Así, el número de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo 4 horas continuas y como máximo 10 horas diarias, sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario. Cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de 48 horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 9 p.m. Esto es lo que prescribe la norma. En ese orden de ideas, se hace necesario aclarar que la jornada ordinaria diurna fue modificada por la Ley 1846 de 2017 de la siguiente manera. Trabajo diurno es aquel que se realiza desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, y el trabajo nocturno es el que se realiza desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tenemos que recordar que anteriormente en la Ley 789 del 2 ya venía el horario diurno de 6 a.m. a 10 p.m. Con la Ley 1846 del 2017 bajó hasta las 9 de la noche. Muy bien. De la lectura de lo anteriormente revisado, encontramos que para poder implementar una jornada laboral o un horario flexible se debe tener en cuenta lo siguiente. La jornada flexible debe ser acordada entre las partes, empleador y trabajador. Nunca debe ser impuesta, aclarando que es el empleador el que fija el horario de trabajo de acuerdo a las necesidades de la empresa. ¿Esto qué significa? Que si en determinado momento dentro del contrato de trabajo se establece una jornada de horario de tal hora a tal hora y el empleador la quiere modificar para pasar a implementar el modelo de la jornada laboral flexible, no lo puede hacer unilateralmente. Tiene que ponerse de acuerdo con el trabajador sobre el tipo de jornada y el tipo de horario que se va a llevar a cabo dentro de esta jornada que está establecida en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, como bien lo anotamos anteriormente. La jornada de trabajo se puede distribuir de forma variable para cada día de trabajo, es decir, puede haber un horario de trabajo diferente para cada día. Por ejemplo, un día se puede trabajar 5 horas, otro día se puede trabajar 8 horas, otro día se puede trabajar 9 horas. Aquí lo importante es no sobrepasar el límite de las 9 de la noche ni el límite de las 10 horas de trabajo. Y tampoco al final de la semana no sobrepasar las 48 horas máximos de trabajo para este tipo de jornada en la jornada ordinaria laboral. Algo muy importante. Cuando se quiere implementar la jornada laboral flexible, es muy importante tener en cuenta que el mínimo de horas a trabajar diarias son 4 horas y un máximo de 10 horas para el momento de que cuando se vayan a poner de acuerdo trabajador y empleador tengan en cuenta ese espacio, que la jornada va entre mínimo 4 horas de trabajo y máximo 10 horas de trabajo. Y debe ser máximo, sumados los 6 días de la semana, 48 horas laborales, como ya lo hemos venido reiteradamente diciendo. El día de descanso
de que trata la norma puede ser el domingo o cualquier otro día que acuerden las partes. Es decir, no solamente, o sea, no significa de que va a trabajar de lunes a sábado y se descanse el domingo. No. De acuerdo al giro de la organización empresarial, habrá turnos en que momentos en que se trabaje domingo, turnos en que se trabaje hasta un sábado, hasta un jueves. Y el día de descanso puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, el día que acuerden las partes. Eso sí, si las partes acuerdan que el día de descanso obligatorio es un día diferente al domingo, como por ejemplo el sábado, si el trabajador se ve obligado a laborar ese día de descanso pactado, ese día se trabajará como si fuera un domingo para efectos de ejemplos de recargo por trabajo dominical o para efectos de descanso compensatorio por trabajo dominical ocasional o habitual. Muy bien. Doy la bienvenida a todos los que en este momento están ingresando a nuestro chat y a nuestro Instagram Live. Bienvenidos. Aprovechen la charla. Si desean preguntas, al final de la charla tendremos un espacio para eso. Continuando, cuando en una jornada laboral se elabora más de 8 horas, no hay lugar al reconocimiento de horas extras o trabajo suplementario. Es importante que en la misma semana no se elabore más de las 48 horas establecidas en la ley, entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, y que en un día no se elaboren más de 10 horas. Esto es muy importante. No se puede asignar más de un turno en el mismo día. Es decir, que si se llega a pactar que se trabaja de las 6 de la mañana a las 11 de la mañana, el trabajador sale y se le dice que debe volver nuevamente de 3 de la tarde a 8 de la noche, eso no se puede, eso es prohibido. La jornada laboral flexible, cuando se va a implementar, es un turno por día. Para los turnos, cuando se pactan más de 2 turnos o se trabajan más de 2 turnos por día, eso es para trabajadores de labores de dirección y confianza que tienen otro tipo de horario, tienen otro tipo de responsabilidades, tienen otro tipo de compromisos con la empresa distintos al trabajador normal que pacta una jornada de estas. Es muy bueno tener en cuenta eso. Ahora bien, como toda regla tiene su excepción, ¿cuándo se hace inaplicable la jornada laboral flexible? Si se incumplen las condiciones fijadas por la norma y no opera la jornada laboral flexible, y a modo de resumen tenemos que para ello puede suceder en los siguientes eventos. Primero, que el trabajador labore más de 10 horas en uno o más días, es decir, que sobrepase la jornada máxima de trabajo permitido para esta figura. Segundo, que se elabore más allá de la jornada laboral ordinaria, es decir, que se elabore más allá de las 9 de la noche. Y tercero, cuando se elabora más de las 48 horas semanales. Cuando se incumple cualquiera de estas 3 circunstancias y situaciones que estamos revisando, se está desbordando las condiciones de trabajo exigidas en la ley para que proceda la jornada laboral flexible y para poderse implementar en la organización empresarial. Como todo incumplimiento tiene su consecuencia, ¿qué pasa cuando se incumple con esto? La jornada laboral flexible se instituyó para que de vez en cuando el trabajador pueda superar la jornada laboral ordinaria o máxima. Cuando se trabaja más de 8 horas diarias sin que haya que pagarle horas extras. Recordemos que en esta jornada laboral se puede trabajar hasta máximo 10 horas. De manera que si no se cumplen las condiciones que exige la ley
la consecuencia no es otra que la causación de las horas extras en los días en que se haya laborado más de las 10 horas diarias. Muy bien. Así las cosas, y yendo en este momento al estado de excepción en que nos encontramos para la aplicación de este tipo de jornada, pues nos vemos abocados hasta que el gobierno nacional levante las medidas impuestas. Es muy importante que los empresarios y trabajadores deben revisar si la labor desarrollada en la organización empresarial se encuentra dentro de las excepciones previstas por el gobierno nacional en el decreto 457 del 22 de marzo del 2020 para poder movilizarse dentro del territorio nacional. De ser así, y revisadas las excepciones con el giro de los negocios de la organización empresarial, en estos momentos la figura de la jornada laboral flexible es muy práctica y aplicable. Eso sí, tomando todas las precauciones dadas por el gobierno nacional y las autoridades de salud para evitar el contagio del COVID-19, protegiendo de esta manera la salud y la vida de todos y cada uno de los trabajadores. Con la jornada laboral flexible se puede disponer de un mayor número de trabajadores durante el día, coordinando entre las partes los horarios de trabajo. Por ejemplo, un grupo de trabajo por la mañana, otro grupo de trabajo por la tarde. De esta manera evitamos hasta donde más se pueda y al máximo las restricciones que nos han impuesto con el aislamiento y la posibilidad de que se encuentre mucha gente en las calles. Es una figura, y debemos verlo así, que busca en estos momentos como estos proteger el empleo como factor de progreso social y para que las empresas cuiden su sostenibilidad. Eso es muy importante. Ahora bien, ¿qué beneficios ofrece la flexibilidad horaria para el trabajador y la empresa? Tenemos que la clave de un modelo empresarial que practica la flexibilidad laboral es la equidad y la eficiencia, tanto para la empresa como para los trabajadores. Y las ventajas son muchas, como por ejemplo, los empleados pueden compaginar mejor su vida profesional y su vida personal. Es decir, una persona que tenga otra profesión o que tenga su profesión, está desempeñando su empleo, con esta jornada laboral flexible puede disponer de tiempo para generar otros ingresos en el desarrollo de su profesión y a nivel personal puede generar un mayor disfrute con su familia y con los suyos. Existen estudios sobre este modelo de jornada laboral y con la experiencia nos atrevemos a decir que indican que los trabajadores se sienten más libres, más contentos y son más productivos cuando se implementa esta jornada laboral en la organización empresarial. Cuando el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo para implementarla, los estudios demuestran una mayor productividad y una mayor satisfacción por parte del trabajador. Pues para la organización empresarial también tiene una gran ventaja, como por ejemplo, se ahorran gastos como ahorros en servicios, ahorros en transporte, pero la ventaja más importante es que mejoran su productividad al tener el bien más preciado para una empresa, que es el factor humano, representado en sus trabajadores contentos e incentivados con la labor que desarrollan. Producen más, aportan ideas, más compromisos con la empresa
y como comúnmente se dice, se ponen la camiseta de verdad, luchan por su empresa, por su trabajo y por sacar adelante una mayor productividad. Además, que eso salarialmente se les puede ver un poco mejor remunerados, o sea, hay muchos beneficios. ¿Qué otras ventajas tenemos? Se mejora el clima laboral dentro de la empresa. El incremento del rendimiento y la productividad por parte de los trabajadores, muy notorio. El ausentismo baja en la empresa. Disminuye la sobrecarga laboral. La mejor manera para retener el talento humano no es tanto aumentar los salarios o los beneficios que pueden traer un plan estructurado de compensación, sino adoptar políticas de horario flexible laboral. Es muy importante tener en cuenta que para implementar la jornada laboral flexible, tener en cuenta estos aspectos. Lo primero, por parte de la empresa deben generar confianza hacia sus trabajadores. Por ejemplo, antes de implementarla la deben socializar muy bien y todos los beneficios que trae este tipo de jornadas. Segundo, se debe implementar en la empresa el buen aprovechamiento del tiempo con el fin se reflejen en la productividad los resultados. Tercero, el empleado tiene que entender que no va a trabajar menos tiempo, sino que el tiempo que va a laborar va a ser mayor provecho en su vida laboral y personal. Aquí me están llegando unas preguntas, como por ejemplo que se están preguntando varias personas, que si los trabajadores al implementar la jornada laboral flexible se reduce el salario automáticamente. La respuesta es no. Y recuerden que el cambio en las condiciones salariales pactadas tiene que ser de común acuerdo entre las partes. Vamos a aprovechar y respondemos algunas preguntas. Por ejemplo, María José Nogue nos dice, ¿qué diferencia hay respecto de los trabajadores vinculados a través de bolsas de empleo? Ninguna. Absolutamente ninguna. Porque todas las empresas, independientemente sean contratados por todos los trabajadores, independientemente sean tratados por bolsa de empleo o no, es la empresa la que pone los horarios laborales flexibles y los acuerda con el trabajador. En este punto es muy importante, por ejemplo, cómo se puede escoger el horario implementar en la jornada laboral flexible para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, el empleador ofrece un horario fijo variable. En esta opción, la empresa le muestra al trabajador diferentes opciones de horarios laborales para que éste escoja. Una vez se haya elegido uno de estos, este se convierte en el horario fijo obligatorio. Otro es lo que se llama el horario flotante. Esta posibilidad que ofrece la empresa, el colaborador exige su hora de entrada y una vez haya ingresado, debe cumplir con las horas establecidas que marca su jornada laboral. Y la otra posibilidad puede ser un horario libre. En esta opción, el trabajador elige gestionar su horario laboral de manera independiente y libre, siempre y cuando se cumplan con los objetivos que la empresa le exige. Yo les agradezco que las preguntas que estén haciendo sean sobre el tema que estamos tratando, porque me están preguntando algunos sobre suspensiones de contrato. Ese es un tema que se tratará el día 8 de abril en el mismo horario. Aquí me llega otra pregunta que me dice la persona: trabajo en una empresa de salud, nos sortearon ir a trabajar una semana y la otra nos vamos rotando, pero pienso que el contagio es grande en la calle.
¿Es legal que en la empresa de salud nos digan que debemos retornar a las oficinas cada semana? La respuesta es sí, siempre y cuando se respeten lo dispuesto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, para efectos de cumplir los parámetros de la jornada laboral flexible, cumpliendo estrictamente los horarios y no sobrepasando las 48 horas semanales. También es muy importante cumplir con todas las precauciones de salubridad para evitar el contagio del COVID-19, usando tapabocas, guantes, el lavado de manos y todas las medidas sanitarias impuestas por la empresa de salud para la atención de pacientes, como en este caso nos pregunta una persona que trabaja en una empresa dedicada a la salud. Aquí me pregunta Lina Rodríguez Urbina. Al acordar el nuevo horario flexible, ¿es necesario realizar un otro sí al contrato de trabajo? La respuesta es sí, Lina, porque eso es un acuerdo de voluntades entre el empleador y el trabajador y debe hacerse el otro sí al contrato y debe estar firmado por ambas partes. No, me pregunta Juan David Moreno. El horario laboral flexible permite que los trabajadores que no alcance a laborar la jornada de 48 horas se puede entre las partes mermar el salario. Mira, qué pregunta tan interesante esta. La respuesta es no, porque como para poder variar las condiciones del contrato de trabajo, independientemente sea el horario laboral flexible y la parte salarial, la respuesta es no se puede unilateralmente hacerlo, salvo que el trabajador acepte las condiciones que le está imponiendo la empresa al ajustar la jornada laboral flexible y que pueda incluir una merma de salario. Si él la firma y lo acepta, pues ya es un acuerdo de voluntades entre las partes, pero unilateralmente la empresa no puede bajar el salario. Aquí me está llegando otra pregunta interesante, y es que si la jornada laboral flexible es la misma de trabajo por turnos. Esta es una pregunta muy importante. La respuesta es no, porque como ya lo manifestamos a lo largo de la charla, la jornada laboral flexible consiste en distribuir la ejecución de la jornada de trabajo de 48 horas a la semana en jornadas flexibles de trabajo distribuidas en máximo 6 días a la semana y con un día de descanso a la semana. Mientras que la jornada por turno se encuentra prevista en el artículo 165 y es cuando la naturaleza del trabajo no exija que se trabaje continuamente, sino que se hace por turnos de trabajadores. Aquí me pregunta Carlos, ¿es legal que a un trabajador de la salud lo obliguen a trabajar en los días de descanso y los días que está en disponibilidad y qué obligación debe asumir el empleador? Cuando existe, Carlos, la necesidad del servicio y les toca prestar el servicio en su empresa, en este caso en el centro de salud, entendería por la pregunta de que no se está aplicando la jornada de flexibilización laboral, pues en el evento que les toque les tienen que pagar los recargos a que haya lugar, los recargos nocturnos, las horas extras, si son domingos los dominicales. Todo genera un recargo, un trabajo cuando va más allá de la jornada laboral ordinaria. Nos queda un minuto para otra pregunta u otras preguntas que tengan o alguna duda que deseen absorber sobre el tema que aquí hemos venido tratando. Es muy importante y ojalá lo tomen en cuenta en esta época los empresarios, los trabajadores,
con el fin de preservar el empleo de su mano de obra productiva, revisar todas las características de la jornada laboral flexible cuando el trabajo que amerite toca hacerlo directamente de la organización empresarial. Esto tiene muchas aristas beneficiosas para ambas partes, pueden aprovechar al máximo su factor humano, pueden distribuir los horarios de trabajo por turnos. Bien, lo importante es que sea entre las 6 y las 9 de la noche en varios turnos. Y así aprovechan todo y la productividad va a ser mucho mayor. Y el beneficio va a ser muy bueno para ambas partes, tanto para trabajador como para empresarios. Bueno, se nos acabó el tiempo lamentablemente. Pues espero haya sido de algo beneficioso la charla que les he venido dando. Les agradezco mucho su atención. No me quiero despedir sin desearles una feliz Semana Santa y los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche para continuar con estas charlas académicas que venimos dando en el buffet a través del Instagram Live de la firma, para que nos acompañen el día miércoles a las 7, el día jueves a las 7 de la noche y el día viernes a las 9 de la mañana. Muchas gracias, les deseo una feliz noche.